Bueno, ahora vamos a este punto número 8, es similar a uno que ya desarrollamos, y dice lo siguiente: un bloque de hielo seco, que es dióxido de carbono, CO2 sólido, cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye porque. Entonces, primero hay que recordar esto, que ya lo hablamos, ¿listo? Es bien importante. ¿Qué hay que recordar? Que cuando hay, por ejemplo, cambios de estado, ¿verdad? Del sólido al gas, ¿qué ocurre? La energía aumenta. Entonces aquí tenemos el sólido, que es lo que muestro aquí, ¿listo? Hay poca energía cinética, hay poca libertad de movimiento, la velocidad es poca, las moléculas están mucho más juntas. Cuando aumenta la energía cinética, ¿listo? Entonces las moléculas están mucho más separadas, como acá en estado gaseoso, porque la energía cinética es mucho mayor. Bueno, ahora, según eso, ¿qué podemos sacar de conclusión? Entonces dice, teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye porque, miren, ¿por qué disminuye? Entonces pensemos, ¿por qué disminuye? Porque, ¿qué pasó con la distancia entre partículas? La distancia entre moléculas en este caso, pues está aumentando, ¿no? Está aumentando, ¿sí? Esto en realidad, cada molécula aquí representada es para el agua, pero pues el procedimiento es similar en este caso. Y las moléculas se van a separar. Si las moléculas se van a separar, ¿qué ocurre? La distancia entre partículas aumenta, como ya se dijo antes. ¿Listo? Si miran aquí, pues la distancia entre esta y esta es este pedazo que está aquí, ¿verdad? Es mucho mayor a la distancia que hay entre estas dos aquí, o a la distancia que hay entre estas dos aquí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? A, la masa de CO2 disminuye. Entonces, pues si analizamos el cambio de estado, no tiene nada que ver con un cambio de masa, ¿verdad? Entonces, falsa la A. B, la distancia entre partículas y el volumen aumentan. Si recuerdan, pues si se cambia de estado, la distancia entre partículas aumenta porque se mueven mucho más, ¿verdad? Y si la distancia entre partículas aumenta, pues de manera general el volumen aumenta. El volumen de un gas es mucho mayor al volumen de un sólido, ¿verdad? Entonces hasta ahora la respuesta es la B. Descartemos C y D. C, la distancia entre partículas disminuye. Falso. Si aumenta la energía, la distancia aumenta. D, la distancia entre partículas aumenta. Es verdad. Y la masa disminuye. No tiene que ver nada con el cambio de masa, ¿verdad? No hay un cambio de masa en realidad. En este caso, la masa sigue siendo igual. Entonces, pues que nos queda que la respuesta, sin duda alguna, es la B. La distancia entre partículas y el volumen aumentan.